Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios, con Alex Collazo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmos 111, versículo 10. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida. Damos gracias y gloria a Dios porque nos ha permitido tener el acceso a todos estos estudios que a muchas personas nos ha servido de muchísima edificación. Muchas personas nos han compartido que les ha sido de gran utilidad, tanto para ellos como pues también para compartir esta información a más personas en su familia, o han utilizado esta misma información para hacer estudios con las personas que les rodean. Damos muchas gracias a Dios y de verdad que estamos muy contentos por el resultado y la edificación que ha dado para muchas personas. Y pues bueno, para entrar en materia les comparto el nombre del estudio que vamos a comenzar en este momento. Se llama El Misterio de la Providencia. El autor de este estudio se llama John Flavel. Entonces vamos a comenzar con este estudio y vamos a comenzar a hacer una pequeña introducción, un adelanto de los capítulos que vamos a ver de este estudio. En este caso son 7 capítulos. En el primer capítulo vamos a hablar acerca del cuidado especial de Dios para su pueblo. Esto es muy interesante, es de gran gozo y de gran esperanza el saber esto para todos los creyentes, e incluso este estudio pues es para aquellas personas que están en búsqueda de Dios o que tienen la conciencia y la creencia en Dios, pero aún no conocen tanto acerca de Él y pues tampoco la conciencia acerca de la provisión que Dios ha tenido en nuestras vidas. Entonces este es el capítulo número 1, el capítulo número 2 será cómo Dios obra providencialmente en nuestras vidas. Capítulo 3. ¿Por qué debemos pensar profundamente acerca de la providencia especial de Dios? El capítulo 4. ¿Cómo debemos pensar acerca de las providencias especiales de Dios? El capítulo 5 se titula El placer y el beneficio que se obtiene de contemplar lo que Dios hace en la providencia. Capítulo 6. Las consecuencias que hay en nuestras vidas con respecto a entender los capítulos anteriores, y el capítulo 7 serán aspectos prácticos acerca de la providencia de Dios. Es algo bien interesante y muy importante. Muchos de nosotros como creyentes ya sabemos que existe la providencia común de Dios hacia toda su creación, pero nosotros como hijos de Dios y como creyentes tenemos ese beneficio de una providencia especial de Dios, porque lo llamamos también Padre. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración, si gustas acompañarme y cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente estar a través de estos micrófonos compartiendo acerca de este conocimiento de tu providencia, Señor. Conocer más acerca de tu palabra, conocer más acerca de ti, de todo lo que tienes para tu pueblo y para tus hijos, Señor. Te pedimos que en este momento la atención y los oídos de todos aquellos que nos escuchan en este momento se enfoquen en el mensaje y que este mensaje sea de gran edificación, y que todo aquel que está buscando una respuesta a sus oraciones pues le sea respondida, tal vez a través de este estudio, Señor. Que tus palabras sean las que se transmitan a través de este micrófono, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio, Señor. Que sean sus palabras las que se escuchen y no las nuestras. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces pues vamos a comenzar con esto. Hay un gran deleite para el pueblo de Dios en darse cuenta acerca de la providencia divina. La providencia no solo lleva al pueblo de Dios al cielo, sino que también el autor nos habla de que trae el cielo a los corazones de cada uno de los miembros del pueblo de Dios. El más sabio Dios dirige todo providencialmente para su propia alabanza y la felicidad de su pueblo. Aunque todo el mundo
está ocupado moviendo las velas del barco de su vida y remando en una dirección a veces incluso hasta contraria a los propósitos de Dios, de verdad que es un enorme placer darnos cuenta cómo el mundo lleva a cabo todos los propósitos de Dios, aunque incluso se oponga a estos. Cómo el mundo hace su voluntad, resistiendo, cómo el mundo hace la voluntad de Dios, resistiéndose incluso a su misma voluntad. Y cómo multiplica incluso Dios la iglesia y la esparce. Hay mucho gozo y mucho deleite en la vida cristiana que pues son demasiado grandes como para describirse. Y en esto se encuentra incluso el deleite de estudiar acerca de la providencia divina en nuestra propia experiencia personal. Te invito a que lo pruebes por ti mismo. Si gustas hacerlo, te darás cuenta y no se necesitará más persuasión más que lo que dice en Salmos 57:2, que dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que obra todas las cosas para mí. Cuando David oró o escribió este salmo, estaba en peligro de ser muerto por el rey Saúl, y Dios respondió la petición de David rescatándolo del peligro. Dios siempre contesta las oraciones de sus hijos, eso lo tenemos claro. Y esta obra de Dios, en todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en los asuntos pequeños, vamos a llamarlos así, como en los grandes, son llamados y los llamamos la providencia. La experiencia de David de que Dios le ayudó en el pasado, le dio esperanza y fortaleza para clamar a Dios en su necesidad. Entonces, los creyentes hoy en día deberíamos pensar acerca de cómo Dios ha obrado a nuestro favor en el pasado, y de este modo nuestra fe y nuestra esperanza será aún más fortalecida. Pero el pueblo de Dios, en muchas ocasiones, nosotros como pueblo de Dios en muchísimas ocasiones, no podemos entender todo lo que sucede en nuestro camino hacia el cielo. Por ejemplo, aunque Pedro no entendió todo lo que le estaba sucediendo cuando Cristo lavó sus pies, por ejemplo, ¿no le fue dicho que lo entendería después? Eso se le explicó, que en su momento no lo entendería, pero después eso sucedería. Cuando lleguemos al cielo, veremos no solo que es un bello lugar, sino que además veremos la belleza del camino por el cual fuimos traídos. Es como cuando observamos las diferentes partes de un reloj. Primero vemos las partes por separado y después vemos el reloj completo, con todas sus partes trabajando en conjunto. Entonces, cuán hermoso será cuando veamos en una sola mirada el plan entero de la providencia y la razón correcta de cada acto divino en nuestras vidas. Aunque nuestra vista actualmente es muy pobre en comparación con la visión que tendremos desde el cielo, eso no le quita que hay mucha dulzura en esto. Entonces, a todo esto de lo que estamos hablando es a lo que pudiéramos llamar un poquito del cielo en la tierra. La providencia divina de Dios es un poquito del cielo en la tierra. Entonces, ya viendo esto como introducción, hablaremos del capítulo 1, que es titulado El cuidado especial de Dios para su pueblo. Cristo es tanto cabeza de su pueblo como gobernador del mundo entero. Controla los eventos en el mundo para el máximo beneficio de su iglesia. El propósito que busca tener el autor en este libro no es tratar con aquellas personas, o nuestro objetivo no es tratar de convencer a las personas que actualmente no creen en Dios, sino que se quiere convencer a los que dicen que Dios existe, pero que las obras especiales de su providencia no son menos o no son simplemente más que un accidente. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas que se identifican como creyentes porque creen en Dios o creen en la existencia de un Dios,
pero que consideran las cosas que ocurren en sus vidas como si solo fueran meros eventos naturales. Hay muchas personas que piensan que los asuntos de este mundo y de los hijos de Dios no son gobernados por la providencia, sino que simplemente suceden por causas naturales. Esto significaría vivir como si Dios no existiera. Es casi lo mismo. Entonces, los que actualmente piensan de esta manera, o si tú piensas en este momento de esa forma, vamos a queremos invitarlos a que consideren las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cómo es entonces que en tantas ocasiones el pueblo de Dios ha sido rescatado del peligro y del mal por un poder superior al poder de la naturaleza? Y aún, incluso frecuentemente en una forma contraria al curso natural de la naturaleza. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, el agua inunda y ahoga a todo lo que se le pone enfrente. Pero el Mar Rojo fue dividido y un muro de agua se formó a cada lado para que el pueblo de Israel pasara sano y salvo por en medio. Estamos hablando de la liberación de Israel de Egipto. Otro ejemplo es que el fuego quema hasta lo máximo de su poder. Pero cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, echó a los 3 judíos piadosos al horno de fuego, la intensa llama no tuvo poder para dañar ni siquiera un cabello de sus cabezas, pero al mismo tiempo mató a quienes les habían echado al fuego. Es natural que las bestias salvajes y hambrientas maten y coman a los hombres, pero aquellos que se encontraban en el foso donde Daniel fue puesto, pasaron toda la noche sin que les dañaran. Esa es una pregunta en la cual queremos considerar, y tú puedes encontrar todos estos relatos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Si no son ordenadas por una providencia especial, entonces ¿cómo es que las causas naturales trabajan juntas de una forma tan extraña para el beneficio de los creyentes? Vamos a hablar, por ejemplo, en la historia de José, porque hay 12 pasos de la providencia a través de las cuales llegó a ser primer ministro de Egipto. Si uno solo de ellos hubiera fallado, entonces la historia habría terminado en una manera distinta. En tiempos de Esther también hubo 7 actos de la providencia, los cuales se combinaron para producir la caída de Amán y salvar a los judíos de la destrucción. Dios es capaz de hacer diferentes cosas para cuidar a su pueblo, tal como un trabajador usa toda clase de herramientas en su trabajo. En la misma forma que un artesano toma un trozo de madera rústica y lo convierte en una obra de arte, de igual forma las manos más dotadas usan las herramientas en el taller de la providencia. Vamos con otra pregunta entonces. Si los asuntos del pueblo de Dios no son gobernados por una providencia especial, entonces ¿cómo es que todos los medios utilizados para la destrucción del pueblo de Dios no han tenido efecto? Y los medios más débiles o pequeños e insignificantes para la protección del pueblo de Dios son los que han tenido éxito. Por ejemplo, tal fue el gran poder y habilidad usado por Faraón en su intento por destruir al pueblo de Israel, parecieran a la razón natural del ser humano que hubiese sido imposible que escaparan de ellos. Los emperadores romanos, quienes conquistaron el mundo, usaron todo su poder contra la pobre e indefensa iglesia, entre comillas, pero la iglesia sobrevivió. Si la mitad de ese poder hubiera sido empleado contra cualquier otro pueblo, seguramente lo habrían destruido por completo, y así ha sucedido con algunos otros pueblos. Dios hizo buenas sus promesas. Dice en Jeremías 30:11, destruiré a todas las naciones, pero a ti no te destruiré. Y también en otra lectura en Isaías 54:17 podemos leer la parte donde dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por otro lado, ¿cuán débiles e inseguros fueron los medios escogidos para plantar el cristianismo en el mundo?
Cristo no escogió a hombres de autoridad en las cortes de los reyes, sino 12 hombres comunes, siendo pescadores los principales entre ellos. Estos fueron enviados no juntos, sino unos a un país y otros a otro. Y no obstante, en un corto periodo de tiempo, el Evangelio se esparció e iglesias fueron plantadas en los diferentes reinos del mundo. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, una providencia especial ha guardado a los creyentes en tiempos de peligro y ha prevenido todos los intentos para destruirles. Ahora vamos con otra pregunta. Si todas las cosas son gobernadas por causas naturales, entonces, ¿cómo es que los seres humanos fueron convertidos del mal camino en el cual corrían a toda velocidad? Hablemos de Pablo. Él iba camino a Damasco para matar a los creyentes cuando de repente fue tumbado por una luz del cielo. Fue convertido de su mal propósito y posteriormente hecho apóstol de Jesucristo. Esto tú lo puedes leer en Hechos 9, del versículo 1 al 18. Y más tarde, los judíos planeaban matarlo cuando fue llevado prisionero de Cesarea a Jerusalén. El gobernante Festo, aunque no sabía del complot, decidió juzgar a Pablo en Cesarea y no en Jerusalén. Y así deshizo sus planes. Lo puedes leer en Hechos 25, en el versículo 1 al 4. Agustín también, un líder en el cristianismo de la iglesia primitiva, se dirigía a cierto pueblo para enseñar y un guía le acompañaba para mostrarle el camino. El guía se perdió y, sin embargo, llegaron sanos y seguros a su destino por otro camino. Después descubrieron que habían escapado de la muerte a mano de sus enemigos, quienes les esperaban en el camino normal. ¿Quién puede dejar de ver el dedo de Dios en estas cosas? No podemos dejar de hacerlo. Siguiente pregunta. Si no hay una providencia dominante, ordenando todas las cosas para el bien de su pueblo, ¿cómo es que el bien o el mal que les es hecho en este mundo es regresado a quienes traen este bien o este mal sobre ellos? Vamos a hablar de Faraón nuevamente, cuando él ordenó matar a todos los niños recién nacidos de Israel. Las parteras de ellos rehusaron obedecer su mandato. Y por esto, Dios les trató bien a las parteras. Éxodo 1:21 nos dice esto. Rahab ocultó a los espías enviados a Jericó y fue salvada cuando toda la gente de la ciudad fue destruida, en Josué 6:25. La mujer sunamita fue bondadosa para con el profeta Eliseo, proporcionándole un cuarto para su hospedaje, y Dios le bendijo con un hijo. Puedes leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9 al 17. Y Publio, el principal de la isla de Melita, dio hospedaje a Pablo después del naufragio, y el Señor de inmediato le devolvió el pago sanando a su padre de una enfermedad. Hechos 28, versículos 7 y 8. Y en la misma manera, los males hechos contra el pueblo de Dios han sido devueltos a sus enemigos. Como ya hemos visto, fue el propósito de Faraón destruir a los hijos inocentes del pueblo de Israel. Entonces, Dios le pagó su mal, matando a todos los primogénitos de Egipto en una sola noche. Amán hizo una gran horca para colgar a Mardoqueo, pero Dios ordenó que Amán y sus 10 hijos fueran colgados en ella. Otro ejemplo es que Aitofel hizo un complot contra el rey David y dio su consejo para derrocar a David. Y este mismo consejo provocó su propia ruina. Lo puedes leer en 2 de Samuel, versículo 17, capítulo 23. Y después de que el cruel emperador Maximus ordenó la completa abolición de la religión cristiana, fue echado a la cama por una terrible enfermedad como Herodes en los días de los apóstoles. En Hechos 12:23 lo podemos leer. Y algunas veces, el pago del mal ha sido muy exacto. Cuando Nabot fue muerto, a Ahab
le fue dicho: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y eso fue exactamente lo que pasó. Lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 19, y capítulo 22, versículo 38. Entonces, las escrituras son hechas buenas por la providencia. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá, dice Proverbios 26, 27. Y con la misma medida que medís, os volverán a medir, dice Mateo 7:2. Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta. Si todas estas cosas son meros accidentes, entonces, ¿cómo es que concuerdan tan exactamente con las Escrituras en todos los detalles? Vamos a preguntarnos, ¿acaso suspende Dios milagrosamente el poder de las causas naturales? Esto no es ningún accidente, sino que es conforme a la palabra. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, esto significa que esto concuerda con lo que leímos anteriormente que pasó con el pueblo de Dios y con los creyentes. Entonces, ¿obran las causas naturales para el beneficio del pueblo de Dios? Esto está de acuerdo con la Escritura. Dice Corintios 3:21 al 23. Comienza diciendo: todo es vuestro, y termina diciendo: y vosotros de Cristo. Cuando la providencia guarda o protege a las personas buenas de caer en el mal, o detiene a los malos de hacer el mal, la verdad y la certeza de las siguientes escrituras queda verdaderamente manifiesta. Vamos a leer Jeremías 10:23. Dice: el hombre no es el señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando las cosas malas que las personas han hecho se vuelven en su contra, entonces se manifiesta la verdad del Salmo 9:16, que dice: en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Ciro, cabeza del imperio persa, por ejemplo, también dejó libre al pueblo de Dios porque la Escritura decía que debía hacerlo, aunque fue en contra de sus propios intereses. Lo puedes leer en Isaías 45:13. Toda la gente en el mundo siempre cumple los propósitos de Dios, aun cuando no quieran hacerlo. Y esto muchas veces nosotros en nuestra vida personal lo hemos comprobado. Yo lo he comprobado. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Si todas estas cosas suceden por casualidad, ¿cómo es que ocurren exactamente en el tiempo oportuno? En el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de todos estos sucesos. Por ejemplo, a Agar le fue dicho del pozo de agua cuando pensaba que su hijo Ismael iba a morir de sed. El ángel llamó a Abraham y le mostró un carnero para el holocausto justamente cuando estaba a punto de matar a su hijo Isaac. También al rey Saúl le fue dicho: los filisteos han hecho una invasión al país, justamente cuando estaba a punto de aprender a David y matarlo. Noticias de un ataque de otra dirección provocaron al ejército asirio su retiro de Jerusalén, justamente cuando estaban dispuestos a avanzar contra la ciudad. También cuando el complot de Amán estaba contra los judíos y ya estaban listos para ponerse en acción, aquella noche se le fue el sueño al rey. Muchas cosas similares que ocurrieron al pueblo de Dios en años posteriores nos pudieran ser citadas
como más evidencias de la manera muy exacta en la que la providencia obra a favor del pueblo de Dios. Siguiente pregunta. Si estas cosas son meramente accidentales, entonces, ¿cómo es que suceden en relación con las oraciones de los creyentes, quienes saben que han recibido respuestas muy claras a las peticiones particulares que han hecho? Primera de Juan 5:15 nos habla acerca de eso. El siervo de Abraham oró por encontrar una esposa para Isaac. Su oración fue contestada exactamente en conformidad con las palabras que él usó. Génesis 24:14 y 46 nos habla de esto. También los hijos de Israel clamaron al Señor cuando Faraón y los egipcios los perseguían y el mar rojo se dividió enfrente de ellos. Éxodo 14:10. El rey Asa se enfrentó con un numeroso ejército mucho más grande que el suyo y clamó al Señor, su Dios, y dijo: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército». Segunda de Crónicas 14:11. También cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oró de día y de noche por él. Y vemos cómo sus oraciones fueron contestadas en Hechos 12, versículo 1 al 12. ¿Quién puede decir entonces que la providencia de Dios no enseña que Él es un Dios que escucha y contesta las oraciones? Segunda de Crónicas 16:9 dice: «Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él». Entonces, he aquí donde nosotros como creyentes tenemos la certeza de que todo lo que sucede en nuestras vidas es por obra de la providencia de Dios. Muchos hoy vivimos con esa certeza. Yo vivo con la certeza de que hoy todo lo que sucede en mi vida es con base en la providencia de Dios. Tú como creyente, si me estás escuchando en este momento, seguramente hay algo en tu vida o te has dado cuenta en el pasado y en el presente que la providencia de Dios actúa todos los días en tu vida. Y para aquellas personas que creen en Dios, pero aún no han creído en la providencia de Dios, espero que haya quedado un poco más claro a través de las experiencias que se relatan en el Antiguo Testamento. O tal vez un creyente te ha hablado de su experiencia personal con respecto a la providencia de Dios. Y hoy te digo, haz conciencia de tantos y tantos momentos en los que pudiste entender que el dedo de Dios se encontraba ahí, cuidándote o permitiendo algo. ¿Para qué? Para que llegaras a este momento en el que estás conociendo más a Dios, que te estás acercando más a Jesucristo y que te tiene exactamente donde estás, alabando, adorando y dándole la gloria a Dios. Porque ese es el mayor propósito de nosotros como creyentes, ya que entendemos la providencia de Dios. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este momento en el cual nos permitiste hablar con respecto al poder de tu providencia, Padre, esa providencia especial que tienes para tu pueblo. Tú siempre nos recuerdas a través de tu palabra que todos los que te aman, todas las cosas les suceden para bien. Y eso no excluye absolutamente nada, sino que tu providencia nos lleva por ese camino el cual nos acerca cada día más a ti, Padre. Y te pedimos por todos aquellos corazones que siguen en busca de ti y que desean sentirte más y vivir más cerca de ti, Señor. Que hoy hayan entendido que incluso este momento en el que escucharon este mensaje es providencia tuya, Padre,
y que estas palabras hayan sido de edificación y que el velo de muchos ojos se haya caído en este momento y que más rodillas se hayan inclinado ante ti en este momento, Padre. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, pues bueno, el tiempo se nos ha terminado. Es un gran placer nuevamente estar con ustedes con un estudio más. Y pues terminamos el primer capítulo. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nuevamente les recuerdo mi número de contacto. Si quieren saber un poco más acerca de este estudio completo, pues con gusto les podemos dar un poco más de información. Mi número de contacto es 449-155-1768. Alex Collazo, para servirles. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas bendiciones. Hasta pronto. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Conociendo la Palabra de Dios con Alex Collazo. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.